Bien, señores, vamos a darle la bienvenida a unos invitados que nos van a tratar un tema interesante. Se trata de nuestro amigo el doctor Eduardo Jorge Prat, abogado constitucionalista, y el señor Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología. Yo quiero decir que frente a un tema tan importante, yo le he pedido a estos dos invitados que vinieran porque uno nos puede analizar el tema desde el punto de vista geológico y el otro desde el punto de vista legal. Yo quisiera que nos despojemos de todos los... porque es interesante seguir la corriente y parece ser que la opinión pública ha llevado al gobierno casi a tomar una decisión que posiblemente nosotros tengamos que pagar muy alto. En el día de ayer nosotros escuchamos algunos pronunciamientos y vemos que todo está señalado para que el Congreso de la República declare Parque Nacional la Loma Miranda. Y con Loma Miranda lo que se está tratando no es de una loma que fue olvidada durante muchos años, sino se está tratando de una empresa que produce ferroníquel en República Dominicana bajo un contrato que se inició a explotar, no a explorar, porque la exploración es anterior, desde 1969, que le ha producido muchos ingresos al Estado, mucho trabajo abonado y mucho daño ecológico que produce generalmente la explotación minera. Yo quiero comenzar con el doctor Eduardo Jorge Prat, y justamente por ahí. Yo creo, doctor, que los gobiernos deben de sopesar no daños ecológicos en el momento que conviene, sino deben sopesar si van a explotar sus recursos naturales o no. Una vez decidan explotar en forma racional el recurso natural, ver en qué forma, porque yo recuerdo cuando Aniana Vargas hacía las protestas por Loma La Peguera, que tan pronto se ponían de acuerdo con el porcentaje con la población de Bonao y el patronato, inmediatamente el peligro cesaba en la Falcon Bridge. Usted no puede hablar cuál es la conducta legal que debe de haber en un país para, antes de hacer un contrato, saber los efectos ulteriores. Muy buena pregunta, Julito, y sobre todo muy buena pregunta para iniciar este debate acerca de del posible desarrollo minero de Loma Miranda. Yo entiendo que, tal como señalas, lo primero que debe hacer cualquier nación, cualquier estado, es diseñar su política minera, porque muchas veces nosotros vemos oposiciones, en este caso al desarrollo de Loma Miranda, que más que oposición a este desarrollo en particular, es una oposición a la minería en general y en específico a la minería en cielo abierto. Y hay que señalar que la propia Constitución le da un estatus constitucional a la explotación minera, al señalar que los yacimientos mineros, los recursos mineros, son propiedad del Estado. Es decir, hay una opción del constituyente por el desarrollo minero. Incluso recientemente se ha creado el Ministerio de Minas y de Energía. Por lo tanto, creo que lo importante es enfatizar que la minería es una actividad comercial, una actividad industrial de rango legal. Ahora, lo que tiene que determinar un Estado es cómo se va a hacer ese desarrollo minero, cuáles son las normas que deben cumplirse. Pero de que la minería, una minería responsable, social, fiscal y medioambientalmente, es una vía de desarrollo para naciones como la República Dominicana, no está en cuestionamiento. Es más, gobiernos como el de Rafael Correa en Ecuador, que es del mismo tinte ideológico de muchos de los grupos que adversan este desarrollo minero de Loma Miranda, ya está en un plan en el cual está convirtiendo a Ecuador en el país más atractivo desde el punto de vista fiscal para la explotación minera. Él señala, el presidente Correa dice que sale más barato producir minerales metálicos en Ecuador que en el resto
de América Latina que en el resto del mundo. Y dice que el momento en el cual descienden los precios de los metales es el momento en el cual los países tienen que volverse fiscalmente más atractivos para este tipo de desarrollo. Sin embargo, nosotros, y lo vimos en el caso de la Barrick, y lo estamos viendo ahora en el caso de Falconbridge, que que damos la espalda al terrible daño medioambiental, al terrible daño ecológico que causan las granceras, que causa la explotación irracional de la foresta, la deforestación, el carbón vegetal, la exportación de carbón ilegal a Haití, la basura, el hecho de que nuestras ciudades tienen, nuestro país, solo el 30% de la población tiene acceso al alcantarillado, la contaminación por la pobreza. Nosotros que le damos la espalda a esa realidad y que incluso permanecimos callados en el momento en que el gobierno inició la carretera San Juan-Santiago, que atenta contra la principal reserva ecológica y forestal del país, y esos grupos no han dicho nada. Entonces, con dos empresas que son empresas que pueden responder, son a las cuales se le entra cuando realmente, en el caso de Falcondo, no se le puede señalar violación de las normas medioambientales, porque ha sido una empresa conocida, responsable y que ha sido parte del desarrollo dominicano. Profesor, desde el 71. Particularmente soy partidario de que la minería no se explote, pero una vez hacemos el compromiso de que se va a explotar, hay que cumplirlo. Y lo digo porque yo conozco que nosotros no vamos a pelear con una tontería, se va a llevar a cabo un proceso legal de producirse un impedimento de que se explote esa mina. Sin embargo, soy partidario de que se cumpla ese contrato, porque lo que vamos a pagar de indemnización a la Falcondo o a la compañía esa que maneja esa empresa o al holding de compañía, va a ser mucho más de lo que nos imaginamos. Pregunta, no sé cuál de los dos nos puede decir, ¿hasta dónde es cierto un informe que dice que el beneficio de la explotación de Miranda será menor que el daño ecológico? Es decir, que el daño será mayor que el beneficio. ¿Hasta dónde eso es cierto? Que es el punto que a mí más me preocupa. Eduardo Verdeja. Esa expresión es parte de uno de los considerandos del proyecto de ley. Y al igual que otros considerandos, son premisas basadas en supuestos. Es interesante mirar que no hay una evaluación correcta del proyecto minero como para determinar a ciencia cierta que va a haber una cantidad de daños que no están cuantificados, no están evaluados en las consideraciones de la ley, versus lo que va a impactar. O sea, no hay un análisis realmente hecho. Es uno de los ejemplos de la base en supuestos que hay sobre dicha ley. Así como muchos otros supuestos, y todo es supuesto. Y cuando uno lee, se da cuenta que habla en términos de podría, significaría, haría, pero no hay una demostración real. Y eso es lo que justamente llama la atención, es donde entendemos que debemos ir a la racionalidad, porque todo esto es medible, todo esto es investigable, o sea, es ciencia. Aquí se habla con números, no con supuestos ni con emociones. Entonces, evidentemente hay un impacto, igual que toda actividad industrial, toda actividad humana genera impacto, la minería también genera un impacto, claro que sí. Ahora, el tema está en hacerlo de manera ambientalmente responsable. Hay metodologías, hay formas de hacer las cosas de manera correcta. Entonces, es un poco prematuro dar una conclusión tan categórica como que los beneficios que se puede recibir de la explotación minera pero nunca serían igual. ¿Pero fue un organismo internacional, ingeniero, que habló de eso? No, el organismo internacional, y esto es interesante, la comisión del PNUD cuando viene, primero no hace un estudio técnico, no hace una evaluación de impacto ambiental. O sea, el equipo del PNUD evalúa un estudio de impacto ambiental hecho por Falcondo a la luz de unos términos de referencia emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente de la República Dominicana. Y concluye el informe de Falcondo diciendo que a la luz de lo estudiado, del documento que se ha presentado, encuentra una cantidad determinada de deficiencias, tanto en el estudio como en los términos de referencia que emitió el Estado Dominicano para realizar el estudio de impacto ambiental. Entonces hay un mandato
no un mandato implícito de revisar tanto los TDR, los términos de referencia, como el estudio per se, y sugiere una cantidad de estudios adicionales que tengo entendido que la empresa está abocada a realizarlo. Entre ellos, fundamentalmente, la parte hidrogeológica y la parte social. Doctor, estas luchas tienen diferentes frentes. Un tema legal, un tema medioambiental y el tema de percepción y relaciones públicas per se. A juicio suyo, maestro del derecho constitucional, ya tiene suficiente edad para haber vivido 2 o 3 episodios importantes. ¿Usted considera que el resultado va a ser negativo para Falcon Bridge en vista de que la opinión pública del grupo medioambientalista está ganando? Es cierto que lo que es la percepción. Hay una percepción equivocada en la ciudadanía de que Loma Miranda es una reserva ecológica de importancia, pero lo que se ha demostrado es que hasta la fecha no hay ningún estudio serio que demuestre que Loma Miranda tiene la importancia hidrológica que dicen estos grupos y de que tiene, por ejemplo, un valor medioambiental en cuanto a que existen especies endémicas en ese lugar, ni siquiera un valor cultural, porque ni cementerio ha existido ahí. Es decir, la presencia humana no ha dejado una huella, si se quiere, cultural en esta zona que amerite protección. Y es lo que nosotros decimos, porque tú hablas de lo medioambiental y de lo jurídico, pero lo que pasa es que lo medioambiental está estrechamente ligado a lo jurídico, porque se ha llegado a pensar aquí que el legislador puede hacer todo, convertir a un hombre en mujer y a una mujer en hombre, y por lo tanto decir que el Parque La Lira frente a la bomba La Lira va a ser declarado distrito municipal, esa zona, sin población, sin ningún elemento, solo porque lo decidió el legislador. Pues bien, lo mismo es lo que dice Falcondo. Loma Miranda no tiene los elementos mínimos para ser parque nacional. Y por lo tanto el legislador, por más soberano que sea, no puede indicar que es un parque nacional. Pero hay otra cosa, doctor Jorge. Loma Miranda, Loma Caribe, Guaigüí primero, Peguera y Ortega están dentro de una concesión que el Estado otorgó para la explotación del ferroníquel. Sí. Y esas fueron las lomas. ¿Por qué Miranda es más dañina que las otras 4 que ya se explotaron? Ese es un punto. Es decir, nosotros eso es lo que yo no entiendo. Hay 2 elementos aquí importantes. Un tema es... Inclusive lo han hecho una cosa religiosa. Casi vamos a ir a la Catedral de La Vega a hablar con Monseñor Camilo, porque él se ha convertido casi en un apóstol de Loma Miranda. Pero hay que realmente a aplaudir y sentirnos orgullosos de que en República Dominicana tengamos unos grupos preocupados por la realidad medioambiental, como estos grupos que entienden que Loma Miranda debe ser declarado parque nacional. Lo que señalan los expertos, como es el caso del ingeniero Verdega, es que no están los elementos científicos, que son elementos, o sea, tú no puedes hacer, convertir una zona que no tiene los elementos para ser parque nacional. Pero usted ha dicho el ejemplo del Parque de La Lira, ingeniero, y cada vez que una empresa minera con una concesión le toque explotarla, se va a declarar de parque nacional, porque aquí los parques nacionales están bien delimitados. Eso entendemos. Eso es lo que yo veo, es decir, ahora es Miranda, mañana van a decir que Barrigol va a explotar un área. ¿Cuántas tareas, vamos a hablar, o metros, tiene Loma Miranda completa? Si no es que van a explotar, ¿cuánto tiene? El área declarada, o el área que en la ley está considerada como Loma Miranda, incluyendo su zona de amortiguamiento, unos 300 metros alrededor, es de unos 42 kilómetros cuadrados aproximadamente. De esos 42, ¿cuántos kilómetros va a explotar con los accesos Falcon Bridge? 4.6, es decir, el 10% del área. Es decir, el depósito mineral ocupa menos del 10% del área de Loma Miranda. El depósito mineral, junto con los caminos de acceso, zona de acopio, etcétera, llega hasta 4.6 kilómetros cuadrados. Y se encuentra en la parte alta del promontorio sureste de Loma Miranda. Loma Miranda es un promontorio largo, alargado. Ahí está. Es un promontorio alargado, rumbo sureste, noroeste. Y la parte donde está el yacimiento mineral es en el promontorio sureste. Y en la parte superficial, pues un depósito superficial. Y es solamente el 10% de la loma.
Entonces, cuando se lleva la imagen o cuando se habla de que Loma Miranda, bueno, perfecto. En la imagen se ve el cuadro, la zona con líneas rojas gruesas, el polígono con líneas rojas. Esa es la zona, digamos, del que abarca lo que sería el Parque Nacional. Y la figura en rojo más oscuro, que se encuentra en la parte baja derecha de la imagen, esa es la zona del depósito mineral. Que es importante decir que es una zona previamente impactada por actividades de aserradero, de conuco, de ganadería, etc. Si se fijan en ese mapa, ese es el mapa topográfico de la República Dominicana, 1 a 50.000, escala 1 a 50.000. Es un mapa que recoge las realidades del territorio. Las zonas que están verdes son zonas eminentemente boscosas del momento en que se hizo ese mapa topográfico. Si se fijan en la zona donde está el depósito mineral, que es la figura roja oscura, alargadita, hay una gran parte que no es verde, hay una gran parte que es de color marroncito. Esas son zonas previamente impactadas ya, pero el problema no es cuánto ha sido impactado o no. El tema es que en Loma Miranda, en efecto, hay una cantidad de recursos biológicos, digamos, muy ricos, pero que no están dentro del área del depósito mineral. Bien, doctor, si eso es así, estamos hablando de un 10% del área completa, en una conversación entre que el presidente de la Sociedad de Geología y un abogado constitucionalista que podrían estar trabajando para Falcon Bridge, los técnicos de Falcon Bridge, el pueblo y las autoridades de Bonao, le expliquen al Congreso, al senador de La Vega, al obispo de La Vega, a los grupos que están, dicen, miren, no es como ustedes dicen, ¿por qué ellos no han entendido esas razones? Si son personas razonables. ¿Qué usted ve ahí que no entiendo yo? Bueno, dicen muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas han comprado propiedades en Loma Miranda y quizás el objetivo de esta ley no sea tanto proteger Loma Miranda como obtener una eventual indemnización de esos que han adquirido propiedades. ¿Y esa es la forma de presionar para lograr esas compras? Digo yo, porque es que es un proyecto totalmente irracional. Y la irracionalidad viene dada desde el primero, en donde, por ejemplo, aquí hay afirmaciones que el ingeniero Verdera puede decirlo mejor que yo. Por ejemplo, cuando se dice aquí que Loma Miranda es una de las zonas productoras de agua de mayor importancia del país. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una afirmación. No es verdad. No es verdad. No, porque todo el mundo sabe dónde nacen los ríos aquí. Bueno, y toda montaña tiene un manantial, eso lo sabe todo el mundo. Okay. En toda montaña hay un manantial. Entonces, ese es un elemento importante, el elemento hidrológico. El otro elemento que es el elemento de la biodiversidad. ¿Dónde están los estudios que demuestren que esa zona es una zona que, porque fíjate lo siguiente, la ley de áreas protegidas establece varios niveles de protección. El nivel de protección mayor es el de reserva científica. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos acuáticos, los manatíes, donde no puede haber ningún tipo de intervención humana ahí. Los manatíes ni siquiera tú te puedes bañar con ellos. Tú tienes que verlo de lejos porque son reservas científicas. Después de eso viene Parque Nacional. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué eso se declara Parque Nacional? Porque incluso hay otros niveles de protección. Por ejemplo, el interés paisajístico. Todo el que es cibaeño sabe que las lomas, por ejemplo, yo iba mucho a Villatrina a tirarme una yagua, así que uno se tiraba antes. Villatrina es hermosísimo. Ahí hay zonas que deben ser declaradas el nivel de protección de paisajes por su interés paisajístico, pero no llegar al extremo de Parque Nacional, solo para impedir, como tú señalas, una explotación, un desarrollo minero de esa zona. Eso es una gran obra. En derecho administrativo, en derecho público, lo que está haciendo el Congreso con la, digamos, con la participación entusiasta de muchos grupos, es una gran obra de desvío de poder. Déjame señalarte esto. Por ejemplo, Trujillo gobernó 30 años. Sí. Y esos 30 años fueron una gran obra de desvío de poder, porque Trujillo utilizaba las leyes para su conveniencia. En un momento necesitaba explotar la sal, cogía las acciones de la compañía de sal. En un momento no le interesaba, las pasaba al Estado. Es una obra de desvío de poder. Entonces, el propósito de esa ley no es proteger Loma Miranda, es impedir el desarrollo minero. Y por lo tanto, esa ley tiene un móvil que la hace inconstitucional desde el punto de vista de la razonabilidad. Porque es bueno que este país sepa que las leyes no son leyes constitucionalmente admisibles porque la haya decidido la voluntad soberana del pueblo. No, la voluntad soberana del pueblo
siempre tiene que querer lo que es justo y lo que es racional. Y eso es lo que dice el artículo 40.15 de la Constitución. Mire, yo quiero aprovechar esta participación para hacer una aclaración sobre satanización de ejercicios profesionales. En el caso de Verdeja, que es presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, puede ser que haya emitido una opinión con respecto a Loma Miranda que esté cerca de la explotación de Loma Miranda, porque es geólogo, él no es conservacionista, él es geólogo, que puede en un momento ser conservacionista y en otro momento ser minero. La pregunta es por el doctor Jorge Prat, que en los últimos 10 años ha tenido que ejercer mucho el derecho, pero hay 3 elementos importantes en su ejercicio profesional. Uno es en la modificación de la Constitución en la que está vigente ahora. Lo segundo es en el tema de defender la institucionalidad en el PRD. Y la tercera ahora es en Loma Miranda. Yo le quiero preguntar, doctor, no hay dinero, no hay suma de dinero. Primero, que la empresa pueda pagar para defender su causa. Y no existe tampoco una compensación para defender una causa que sea espúrea. Cuando usted tiene que asumir la explotación de Loma Miranda, le cuesta mucho y daña su imagen en defender algo que toda la corriente, hasta el obispo de La Vega está en contra. No, Julito, porque yo tengo una norma que yo solamente tomo los casos en los cuales yo creo, jurídicamente. Tiene que tener las 2 condiciones. Yo no tomo un caso en el cual yo no crea. Aunque me paguen millones. Tiene que ser partidario del caso. Yo no tomo, pero no, el de abogado no necesariamente tiene que ser. El cliente me puede caer mal, desagradable, me puede hasta mal oler, pero si creo jurídicamente en su caso, lo tomo. Lo que yo no tomo un caso en el cual yo no crea jurídicamente. ¿Por qué? Quiere decir que si usted toma un caso a defender, ¿usted cree en la inocencia de su defendido? No, porque yo lo puedo defender como culpable. Ya. Por ejemplo, si estaba borracho o lo que fuera. O sea, el tema es yo creer en el caso. Porque yo tengo la triple condición de profesor universitario, de doctrinario y de abogado litigante. Por lo tanto, yo no puedo decir en un libro lo que yo contradigo en un caso, ni puedo realmente asumir, porque nadie se desdobla. Tú tienes que tener. Y lo que yo estoy sosteniendo en este caso es lo mismo que sostuve en Barrick, porque tú hablas de Falcondo. Yo defendí el contrato de Barrick y nadie me ha agradecido esa causa a mí, porque gracias a defender la constitucionalidad de ese contrato es que se pudo negociar. Sí. Porque aquí habían grupos que decían que el contrato era inconstitucional y por lo tanto, ¿qué se iba a renegociar si el contrato era inconstitucional? Entonces, en este caso, nosotros estamos en presencia de una empresa conocida, de una empresa que ha sido copartícipe del desarrollo de una zona tan importante como Bonao, una empresa que es socialmente responsable, una empresa a la cual se le puede pedir cuentas, porque ¿quién le pide cuentas a las granceras? ¿Quién le pide cuentas aquí a quienes exportan carbón a Haití? ¿Quién le pide cuentas aquí a quienes no se han ocupado de que haya un reciclaje de la basura? ¿Quién le pide cuentas aquí a quienes no han hecho el alcantarillado que necesitan a la ciudad? ¿Y quién le pide cuentas aquí a quienes están haciendo ese grave atentado a la ecología dominicana, que es la carretera San Juan-Santiago? Esos grupos no han dicho nada y eso está atentando contra el pulmón. Es consuelo de tonto, puede ser que eso sea así. Yo entiendo que San Juan-Santiago es más dañino que Miranda. Pero no hay nadie protestando por eso. Y sin embargo, una loma sin valor ecológico, sin valor hidrológico, sin valor cultural, lo están presentando como que se tratara del Pico Duarte. Eduardo, ¿cuál es la opinión científica que más ha pesado ahí de los que se oponen? Más que la opinión científica, creo que ha sido llevar el mensaje confuso y decimos que errado del tema del agua. El tema del agua es lo que más ha calado y es lo que más ha confundido a la opinión pública, porque se habla de que Loma Miranda es una de las zonas de mayor importancia de producción de agua de la República Dominicana, y no es cierto. No es cierto, no porque lo diga. ¿Qué río nace ahí? De ahí sale solamente el río Jagüey, y el río Jagüey lleva 1 metro cúbico. ¿Es afluente de qué río? De ninguno. Él es tributario, él entra al río... Es afluente del Yuna. Del pontón Valcamuy, del Camuy al Yuna.
pero es una cuenca, en la zona de Loma Miranda, es una cuenca hidrográfica de 16 kilómetros cuadrados. Lo que y se ha ese dicho, pequeño río va a desaparecer con la explotación de Miranda. bajo ningún concepto, ese río se va a mantener exactamente igual. Exactamente igual. Igual, o sea, porque la y no va a explotación- contaminar el río. No hay contaminación. ¿Qué tipo de contaminación puede haber? El proceso de extracción es un proceso mecanizado simple de carga, de movimiento de tierra. Es una pala que carga y monta en un camión y el camión se va. No hay explosivos, no hay procesos químicos, no hay procesos metalúrgicos, no hay nada. Es sencillamente no hay retirar. proceso metalúrgico. No. ¿A qué profundidad va a excavar Falcon Bridge Miranda? El depósito mineral es un depósito superficial por alteración de la roca y tiene un espesor que varía entre 1 y 30 metros, con un espesor medio de unos 15 a 20 metros aproximadamente. Eso es lo que se va a remover. Y la empresa plantea hacer lo que se llama un minado progresivo. Y el acceso va a dañar mucho el medio ambiente. Subir allá arriba al mineral. Los accesos se hacen por la zona del lado suroeste, por donde tengo entendido, cerca de la zona del mineral, y son accesos que, igual que cualquier camino, tiene que hacer un área determinada, pero no es un impacto tan violento. Bien. Estamos hablando de una zona de 4 kilómetros cuadrados. Tener una idea, la no explotación de esa mina, ¿qué representa para esa empresa en este momento y para el país? La empresa... Económicamente. Okay. Para responder eso, es posible que tenga que cerrar en un tiempo determinado. Ahora bien, el tema es cómo se maneja el mundo de los minerales. O sea, el mundo de los minerales tiene mucho que ver con los precios internacionales. Y en los minerales, si baja el precio, pues las reservas bajan. ¿Qué cosa es una reserva mineral? Una reserva mineral es una cantidad de material con un recurso mineral determinado, con una concentración determinada, que cuando se extrae, se procesa, tiene un costo, se puede vender y el precio de venta es mayor que el costo de producción. Usted me está diciendo en un idioma sencillo que la extracción de Miranda podría resultar más rentable que las otras que existen, que ya a más profundidad. No, no es más profundidad, todos los depósitos pero son iguales. Pero ¿qué es más rentable la de buscar la superficial? No es que necesariamente lo que pasó con Barrigol y los óxidos y los sulfuros, ¿cierto? Bueno, es distinto, el tema de óxidos y sulfuros es completamente distinto. Pero la profundidad es más costosa. Y la profundidad también. Son depósitos completamente distintos que no tienen nada que ver uno con otro. Lo que sí hace Loma Miranda es permitir a la compañía mezclar con riquezas, con reservas minerales que tiene en otras propiedades que todavía son frentes activos, pero que no se pueden explotar a los precios actuales. La riqueza de Loma Mineral, la concentración alta del depósito mineral en Loma Miranda permite hacer un mezclado, una receta para poder aprovechar mucho más el recurso mineral que tenemos y poderlo vender. Y ¿Qué otra área tiene Falcon Bridge? Que si se explota Loma Miranda, en pocos años vamos a tener otra protesta y otra petición. ¿Tiene algún otro terreno concedido? El depósito, en la concesión de Falcon Bridge es una concesión muy grande que abarca todo el cinturón de peridotita, que es una roca magmática específica, es donde se forman los yacimientos minerales de ferroníquel. Está en el y mapa, es muy larga, no está en el mapa, es mucho más larga que eso, va desde el principio de Loma Peguera hasta mucho más arriba, de Loma Caribe hasta mucho más arriba de Loma Peguera. Pero en la franja de concesión de explotación otorgada por contrato hace ya varias decenas de años, los depósitos minerales son depósitos aislados, son depósitos... no son no es todo, son depósitos específicos. Por eso Loma Miranda, toda Loma Miranda, una gran parte de Loma Miranda que aparece aquí en el mapa, mucha de ella es peridotita. Y la peridotita es la roca madre que produce la laterita. La laterita es el suelo rojo, la arcilla roja esa que vemos cuando subimos a Jarabacoa. Todas esas son zonas que están dentro de la concesión de explotación. Ahora, el poder explotar un yacimiento requiere de una serie de evaluaciones, una serie de permisos, entre ellos la licencia ambiental. Entonces, por eso es que decimos, o sea, en la zona de Guaigüí hay lateritas niquelíferas, en la zona de la subida de Jarabacoa hay lateritas niquelíferas. Ahora bien, es una zona que ya tiene otro tipo de desarrollo, por tanto, cuando uno hace la evaluación ambiental, la evaluación social, no es rentable ni aconsejable proceder con una actividad minera, porque ya hay otro tipo de actividad. En el caso de Miranda... ¿Qué otro mineral hay ahí? Junto con de donde se trae el ferroníquel, ¿cómo se llama laterita? ¿Qué otra cosa se puede obtener? Las lateritas niquelíferas son fundamentalmente lateritas ferroniquelíferas, hierro y níquel. Y el hierro y el níquel son... ¿De ahí que se hace el acero inoxidable? Total, claro que sí. O sea, de ahí es que sale la materia prima para manejar todo lo que es... ¿Y donde hay hierro solo, cómo se llama la roca? Ferruginosos son las magnetitas, son otro tipo de roca, pero normalmente en la naturaleza aparecen así. Doctor, vamos ahora a ponerlo en otra posición. En caso de que aparezca Parque Nacional, Falcon Bridge
no le incumple, el Estado le dio una concesión, no se la permitió, se le declaró parte nacional y tienen que defenderse. Va a una corte internacional a buscar amparo. Dice, bueno, nos quebraron la empresa. ¿Qué le puede costar al Estado una indemnización aproximadamente? ¿Lo que van a explotar ahí por años o eso lleva un precio adicional? Dos cosas, Julito. Primero, yo no soy abogado de la empresa, sino que contrataron un dictamen sobre el anteproyecto de ley. ¿Pero qué puede ocurrir? Pero quería aclarar eso. Primero, no soy abogado de la empresa y por lo tanto me contrataron para un dictamen sobre el anteproyecto de ley de Loma Miranda, el cual se publicó un resumen de esa opinión que di en el mes de octubre del año pasado. Lo segundo, no tengo los elementos para saber a cuánto podría ascender esa indemnización. Lo que sí señalo es que Falconbridge tendría dos acciones. Por un lado, una eventual acción en inconstitucionalidad contra la ley que declarara a Loma Miranda como parque nacional, o las acciones de responsabilidad contractual que se derivan del contrato que une a Falconbridge con el Estado Dominicano. Ya sobre lo que va a hacer Falconbridge habrá que ver lo que determinan sus ejecutivos y sus abogados. Pero eso serían ¿por qué dicen que el gobierno tiene la última palabra? Bueno, digamos, en lo que se refiere a la declaratoria de Parque Nacional, esto está siguiendo el trámite legislativo. El presidente Medina, si lo desea, puede observar la ley, si no lo desea, la puede promulgar. Y desde el punto de vista contractual, ya habría que ver si la promulgación de esa ley constituye un evento de incumplimiento del contrato que une a Falcondo con el Estado Dominicano, que es su socio en un 50%. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Ese problema puede ser motivo de negociación? ¿O solamente hay dos caras de una moneda? ¿O se explota o no se explota? Sí, yo entiendo que es perfectamente negociable y es hablable. La posición de la Sociedad Dominicana de Geología desde el punto de vista técnico, o sea, no es que se haga o no se haga, es que lo que se haga de forma racional. Hay elementos de investigación, hay elementos de coordinación, hay elementos de negociación. O sea, hay formas de hacer las cosas y de hacerlas bien, de modo que como pueblo dominicano podamos sacar el mayor beneficio de todos los recursos que tiene Loma Miranda, uno de los cuales son los minerales. O sea, la irracionalidad, el no por delante, y estar basado en una serie de supuestos que no son correctos, como el tema del agua que hablamos, entre ellos, eso indica irracionalidad. Y lo que entendemos es que debemos ser abiertos a negociación, debemos ir a la mesa, se debe plantear cuáles son los posibles problemas y cuáles son las posibles soluciones, a fin de que como nación podamos sacar los mayores beneficios de nuestro territorio. Pero sí es factible, o sea, hay formas de hacer bien las cosas. Bien, vamos a darle las gracias a Eduardo Verdeja, presidente de la Asociación Dominicana de Geología, y al doctor Eduardo Jorge Prat, abogado constitucionalista.